Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y el Jikook. Comenzamos este video pues con muchas noticias, actualizaciones. El día de ayer fue un día muy extraño, no se los voy a negar. Primero teníamos como mucha felicidad porque el Jikook se hizo presente, tuvimos una interacción de ellos vía Weverse. Empezó Jungkook hablando acerca del regreso ya inminente de J-Hope después de terminar lo que era su servicio militar. Estuvo interactuando y luego también Jimin interactuó con él. Entonces teníamos noticias de que los dos estaban bien, de que estaban contentos por el regreso de J-Hope. De alguna manera creo que esto era la antesala a que pues no los íbamos a tener el día de hoy, porque ya cuando llegamos al momento del regreso de J-Hope, que ahorita lo vamos a checar y analizar con detalle, yo lo estaba viendo en vivo, igual que muchísimas de ustedes, porque yo pasaba de, digamos, de Dispatch a El Rojo Vivo, a otra transmisión de Amazing Full TV, o sea, ya estaba en todos lados viendo todo lo que estaba pasando, ¿no? Y pues podía notar todas las personas que estaban conectadas en ese momento. La realidad es que cuando vi que llegaron dos camionetas negras, dije, ya valimos, no van a llegar. Y en efecto, una camioneta era para J-Hope y en la otra venía Jin. Pero nada nos quita este bonito momento que compartimos con ellos, de que pues se hicieron presentes justo en el regreso de J-Hope. Pero como les decía, esto fue como parte de este día tan extraño, porque prácticamente durante toda la tarde estuvimos esperando tener noticias de J-Hope, que dieran las 10 de la mañana en Corea, que aquí aproximadamente eran las 7 de la noche en la Ciudad de México, y bueno, pues para ver qué pasaba. Pero no vamos a negar que de alguna manera todo también se vio como opacado por el acontecimiento que ocurre casi que simultáneamente. Se da a conocer en el momento en que está saliendo J-Hope lo que había ocurrido con Liam Payne en Buenos Aires. Entonces fueron noticias que de repente se encontraron, porque les digo, yo estaba viendo el live cuando de repente me llegaron notificaciones de que algo había pasado. Yo así, a ver, espérenme, ¿cómo? Entonces hasta cierto punto pues sí me distraje para ver lo que había ocurrido en Argentina, y créanme que les mandamos todo nuestro amor y nuestro corazón a todas aquellas que aman a One Direction, porque sabemos que es un momento muy duro. Estos hombres para nosotros se vuelven parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, nos sacan de momentos oscuros, y pensar que en un momento en el que él tal vez necesitaba a tantas personas que lo aman y que pudieran haber estado con él, y al final de cuentas pues no se logró. Toda esa situación es realmente muy dura y muy triste. Es complicado en este momento. Pues, ¿cómo les diré? Claro que estoy contenta por el regreso de J-Hope, muy contenta. Ahorita vamos a hacer esa cobertura, pero también siento mucho el dolor de aquellas que sufren, porque fue muy repentino y fue muy desastroso todo lo que ocurrió. Pero ahora, ¿qué les parece si nos vamos directamente a mi cuenta de Boys We Love en ex Twitter, donde vamos a tener ahora sí lo que es la cobertura del regreso de J-Hope? Desde muy temprano tuvimos una cantidad de arte que se relacionaba también con los mensajes que habían dejado los chicos, en este caso Jikook, porque pues nos dio mucha ternura tener, digamos, este contacto con ellos. Por ejemplo, es un amor, porque ¿cómo le dice llaman? O sea, Jimin, ¿no? ¿Cómo lo menciona y cómo lo dice Jungkook con este como acentito? Y pues los podíamos imaginar a los dos juntitos, y eso pues nos llenó a todos de muchísima ternura. También seguimos con arte de Are You Sure, que no falla, es de las cosas más bonitas y tiernas que se van a encontrar. Rebe, que también es una artista maravillosa, y nos regaló también esta otra versión de ellos dos chiquitos, así presentándose y diciéndonos que les quedaban a partir del día de ayer 238 días en su servicio. Esto lo comentó el mismísimo Jungkook cuando dijo justamente eso, que pues a ellos todavía les quedaba un tiempito, y vean qué tiernos los dos ahí mensajeándose. Nos los podíamos imaginar juntitos para dejar pues este amor y cariño por el regreso de J-Hope, sobre todo porque pues me imagino que ellos ya sabían que no iban a poder estar presentes. Y pues sí, la risita de Jimin también nos la podemos siempre imaginar. Y este es parte del mensaje que deja Jungkook. Dice, a mí ya llaman, nos quedan 238 días. Sí, Jungkook, contamos todos los días con su salida, qué hermosos. Traducción coreana dice que lo escribe con cariño. O sea, pone esa manera de que los dos están juntos esperando los días para poder salir. Y yo también ya quisiera verlos. Y ahora también han de decir, bueno, es que no hay manera de que ustedes sean felices, mujeres, pero
Pues ya que sale J-Hope y a partir de ahorita nos quedan prácticamente 8 meses para esperar a que salgan todos los demás, se siente como una espera eterna porque además son 5, los 5 van a salir con diferencias de días o van a terminar el servicio con diferencia de días. Entonces, pues va a ser muy duro, además de que lo vamos a sentir de repente así como que muy avasallante porque va a salir primero Taeyeon y al otro día inmediatamente Jungkook y Jimin y 10 días después se liberará por completo Suga de su servicio. Entonces se va a sentir así como muy repentino todo y pues mientras tanto podemos imaginarlos juntos en el servicio, que diga, es como que lo único que nos alimenta para salir adelante en días tan difíciles como lo que les digo que pasó. Esto me encantó porque le ponen ahora sí que de J-Line, ¿no? Por cómo ellos mencionan. Yo como obviamente no entiendo mucho de coreano, no sé si esta es una manera de cariño o es parte de alguno de los dialectos de los chicos de su región, pero nos pone cómo se dice, ¿no? El Yaman, el Jian, el J-Hope, el J-K. Todo esto es muy lindo, la verdad. Esto es todo súper mega cute. Pero bueno, regresando a las noticias, ay, vean todo esto lo que estuvieron poniendo. Así, Yaman y yo, dice, todavía tenemos 238 días y hay que seguirle echando ganas porque pues todavía son muchos días. Y todos así como por el amor de Dios. Pero además de eso, todavía Jimin le responde con un vamos, vamos, sí podemos, lo vamos a lograr. Además no hay de otra. Ahora sí que todavía le dice, vamos, animémonos, sí, tenemos que animarse porque además pues no nos queda más que esperar. Por cierto, les recuerdo que todo este arte, que ya empieza también el arte así como muy de Halloween, aquí tenemos este de vampiros que está tremendo, la verdad. Y pues ahora sí que su artista creadora nos pone diferentes ángulos para que podamos observar este precioso, precioso arte. Como les decía, ya está disponible en la página de Domina y su Imperio Romano, así como también en la página de BTS Ship Idol. Van a encontrar unas cosas bien bonitas, unos videos muy divertidos para que se rían. Miren, esto es lo que les decía. Ayer esto llamó muchísimo la atención. Dice, no sé ustedes, pero yo vivo por el Yaman de JK. Dice, es tan entrañable para mí, te extraño, Jikook. Ay, sí, es que son bien bellos. Pero bueno, como les decía, lo único que tenemos ahorita positivo de toda esta circunstancia y de los próximos 8 meses, que esperemos que pasen muy rapidito, es saber que ellos dos están juntos y que se apoyan. Una de nuestras artistas favoritas también nos regala el día de hoy este maravilloso arte. Ya sé que hay algunas que les encanta este arte, justo esta técnica como de lápiz que es maravilloso. Esto que también les llena de ternuras. Dice, Yaman y a mí nos quedan 238 días. ¿Y cómo le está sirviendo? Y llega así el Jimin todo tristón. Pero una vez que ya Jungkook le da su sopita, ya se pone feliz, le salen corazoncitos y el otro le cierra el ojito. ¡Qué ternura! Gracias por estos maravillosísimos artes. Ayer Kina, por ejemplo, nos regaló este arte de Jungkook y Hobby, porque hay que recordar que ella es experta en arte de Jungkook, así como hay expertas en arte de Jimin. Bueno, pues nos regaló este momento del reencuentro. ¿Qué les puedo decir si no es que sí? Esperábamos poder verlos, pero bueno. Otra de nuestras artistas que también empecé a seguir y es Kitty. Kitty hace cosas pues bastante bonitas, bastante tiernas. Es una de esas artistas que se está desarrollando a todo lo que da. Y ayer justamente que tuvimos de alguna manera interacción de estos 4, unos vía Weverse, otros se vieron en vivo, pero este arte, niéguenme que es una preciosidad. El J-Hope, y aquí tenemos a Jungkook, a Jin, a Jimin, por supuesto, y a J-Hope. Y la risita de J-Hope, que es una ternurita total, el ay, no sé ustedes, pero hasta lo puedo oír reír. Tiene esa magia. Dice, ahora que este arte también se me hizo súper lindo, un poco referencia a los Avengers, si ustedes lo han visto, y el guantelete con las piedras del infinito, y pues como los ponen como si cada uno de ellos fuera una piedra, y dice, ya llevamos 2, nos faltan otras 5 más, pero se me hizo súper linda esta comparación, la verdad. Se me hace hermoso. También estuve poniendo por aquí arte, pues mucho referente a la llegada de J-Hope. Como sabemos que Jin lo está esperando para inmediatamente ponerlo a trabajar junto a él, entre los dos sacar sus proyectos. Vamos a ver qué puede pasar. La verdad es que esto pinta para muy interesante. ¿Qué van a hacer este par juntitos? En lo que regresan sus demás hermanos, eso va a estar realmente muy, pero muy intenso.
Y los demás así viéndolos de, ya se juntaron y nosotros aquí. ¡Ay, qué bonita edición se pasaron con esta! Porque ahí estos dos ya por fin se juntan. ¡Tararán! Y Jungkook así tocando su campanita todo triste de, ay, a Yemen y a mí nos quedan 238 días. Muy buena edit. Felicidades a quien la hizo, estuvo maravillosa. Y aquí lo vuelven a poner. Les digo que fue parte del tema del día y a mí me dio mucha ternura. Dice, bueno, pues vamos a animarnos. Ay, qué belleza, hermosos estos hombres. Y aquí ya tenemos, pues sí, prácticamente lo que fue la salida de J-Hope. Fue muy bonito, él con su sonrisa, de repente sale todo así saltarín, contento. El momento en que Jin también llega para sujetar los micrófonos y estar junto a él y darle la bienvenida. Me imagino que también para Jin es un momento muy importante el que estos 4 meses que ha estado completamente solo, con la responsabilidad tan grande del grupo prácticamente, porque pues hasta que no saliera J-Hope, pues más o menos podía repartirse un poquito, pero sí que ha sido duro para todos, para los 7, cada momento que han estado viviendo. Entonces la importancia de que ahora estos dos estén juntitos y se estén apoyando, créanme que a mí también me consuela saber que ya J-Hope está en casa. Los ramos de flores, no, bueno, ese que le llevó Jin, no, por favor, era la cosa más gigante que he visto en mi vida. Y nuestro precioso J-Hope, que también ahora hay que entender que va a entrar en esta parte donde se tiene que readaptar, porque no es fácil. Entonces, ¿cómo se siente al respecto? Vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando sus nuevas actividades. Y como les decía, desgraciadamente sí, hasta cierto punto pues se ennegrece un poco. No podemos estar tan súper contentas por el regreso de Hobby como deberíamos, porque inmediatamente los encabezados en noticias se dividen por lo que había ocurrido con pues el integrante de One Direction y a la vez el regreso de J-Hope, lo que al final de cuentas lo único que nos demuestra es que son seres humanos, que también son endebles, que también son delicados, que a veces con lo que nosotros hacemos y decimos muchas veces sí es más amoroso, ¿no? Pero también ellos tienen que soportar mucho hate, mucho odio, mucha envidia, es muy difícil. Y como les decía, al final de cuentas son seres humanos. Artes preciosísimos de J-Hope, que bueno, aquí en el canal pues claro que vamos a celebrar, dice la salida de uno, de Jin, mientras por otro lado acá tenemos la salida de J-Hope y Jin atrás. Ay, Jin, es que son un primor los dos. ¿Qué les puedo decir? Esto que también me encantó, como Jin obviamente se está robando a su hermano, porque ya es tiempo de que se pongan a trabajar juntitos, muchos, pero muchos hermosos. Pues ahora sí que artes. Y hablando acerca de esto, del Hive Cinefest en Latinoamérica, a partir de hoy comienza la venta de entradas por si ustedes quieren pues no perderse de nada de lo que va a ocurrir. Ya sabemos que va a estar en Cinépolis este evento, entonces pues era importante recordarles para que ustedes estén a partir de hoy muy a las vivas y empiecen a comprar sus boletos. Y si tenemos la oportunidad de encontrarnos por ahí, pues hay que aprovecharlo. Ahora sí que vamos a aprovecharlo del todo. Bueno, pues ya dando, ay, vean este arte de los dos cuando estaban mandando sus mensajitos el día de ayer. La verdad es que hicieron cosas preciosas las artistas con esta pequeña interacción, con este tan poquito que tuvimos de Jimin y Jungkook. También tuvimos una serie de artes muy lindos como este que pueden ver. Esta artista también es buenísima. A ella compartí casi todo su arte en BTS Ship Idol en Telegram, por si ustedes quieren ir a buscarla. Es muy buena también Neoru, por ahí nos puso. De hecho, ha estado poniéndonos muchas cosas bonitas Neoru. Ay, por favor, le quedó precioso. Y hay algo que me fascina, es como siempre le hacen su boquita de corazón. Es que de veras son esas características que son tan Hobby. Aquí otra vez su boquita de corazón. Es precioso. Aquí otra vez. No, sí es una belleza. Bueno, estos artes sí, para que vean, solo los voy a compartir aquí. Entonces es muy importante que se vengan a dar la vuelta a ex Twitter antes de que empiecen a bajar y se pierdan. Y este arte petit, que también es una monada, dice: la especialidad de Jungkook es cargar a Jimin, y nos muestra los diferentes estilos en los que Jungkook suele cargar a Jimin. Tenemos muchos. De hecho, les voy a hacer un videito especial porque está bien hermoso. Serena le echó muchas ganas. Volvemos a tener arte de Neoru, que les digo que ha estado muy activa durante las últimas horas. Nos ha estado compartiendo arte Jikook bien bonito para que no se lo pierdan. Este que es un momento de Are You Sure, porque todavía siguen saliendo y me encantó porque obviamente tiene un contexto. Entonces aquí dice: el romántico noble calcetines. Pero lo que me encanta aquí, si se fijan, se ve la piernita de Jimin quemadita y le pone: ten cuidado
pegado y el otro ya, ay, pero tiene su bandita, es todo un amor estos artes, ¿qué les puedo decir? Son de esas cosas que uno tiene que coleccionar. Hablando más de arte petit precioso para el regreso de Hobby, también tenemos este que también es una dulzura, me encantó RM. Y este que también me enamoró, o sea, de veras, qué arte tan más precioso, tan súper dulce todo lo que los fans están dando. Ay, por favor, como está diciendo, no, porque el otro decía, no tienes que hacerlo, y el otro, sí, que lo haré. Súper hermoso, aquí ya los tenemos de regreso. También se pasaron, qué cosa tan más tierna y maravillosa y dulce, fue muy bonito. Este otro arte petit también, una belleza. Que ya saben cómo me gusta a mí también compartirles cómo nace el arte. Bueno, déjenme decirles que si ustedes terminan de ver el video, es una maravilla, increíble lo que hizo esta artista con este dibujo para Jungkook. O sea, dices, no inventes, o sea, le quedó idéntico. O sea, qué bárbara, qué talento, qué belleza, qué bonito es poder compartir esto. Ahora, ayer mismo ya Hobby tuvo una fiesta de bienvenida en Hive y esto a todas nos conmovió muchísimo porque sí, sigue esperando esto que nos dejó Jimin, ¿recuerdan cuando lo vimos? Pues de hecho aquí está en su despedida, como está Tae también posando en la foto y sigue estando en el salón de ensayos de Hive y ahora llegó el mismísimo J-Hope a tomarse una foto ahí. Entonces imagínense el sentimiento, la energía que tiene ese lugar tan cargado de amor y de cosas preciosas. Nuestra cuenta, que ahora sí la vamos a decir, dice, bueno, Jin ya está en casa, Joseok ya está en casa, nos quedan 246 días para el regreso de Yoongi, 235 días para el regreso de Tae y de Nam y 236 días para el regreso de Jimin y Jungkook. Pero ya tenemos 2, así que esa ya es una ganancia tremenda. Ya les decía que Neuro ha estado, pues ahora sí que muy ocupada, ha estado compartiendo mucho arte. Hace los rostros muy alargados, muy, digamos, pues sí sigue este concepto como muy caricaturesco en la manera de hacer las facciones, pero le queda muy hermoso su arte, es muy buena Neuro. Y me da gusto tenerla de regreso porque ya la extrañábamos. Seguíamos con este precioso arte de los chicos basado en el momento del día de ayer. Esta otra artista que también es una maravilla, su técnica es impecable, también experta en Jungkook, qué bárbara, pero también esto me pudo encantar, la verdad, me ganó el corazón. Dice, bueno, pues ahora lo voy a tener que criar un mini Jimin. ¿Se imagina que pudiéramos tener mini Jimines? ¡Ay, qué bonito! Hablando de arte maravilloso, también esta artista que es experta en Jimin también nos regaló arte el día de hoy. O sea, para que no digan que no, están bien consentidas. Esto que se me hizo una ternurita total, porque podemos ver a los dos peluches. Uno es Jungkook, el otro es Jimin, pero como están navegando, ¡ay, están hermosas! La verdad es que siempre se los comento, cuando las artistas también se expresan de esta manera y hacen estos performance, porque no tienen otro nombre, también es muy bonito pues poder compartirlo y verlo. Aquí con su gorrita, no puede ser. Una belleza también de arte que ustedes pueden ver y está disponible aquí para que lo busquen. Y como pues Jungkook también tiene ese placer, privilegio de poder tocar esa cinturita tan pequeñita y el día de hoy pues está juntito a él. Entonces pues ¿qué les puedo decir? Pero de veras es que están delgaditos, son pues tan delicados, es lo que les decía. En realidad sí tenemos que amarlos mucho porque así como esta flor de esmeralda se tiene que cuidar, ellos también, lo que nosotros sentimos por ellos también los tenemos que cuidar, los tenemos que abrazar. Lo que hacen no es sencillo y de repente es muy fácil que se nos quiebren por ahí. Más arte dedicado al regreso. Me pudo encantar también. Se pasaron cuando hacen estas cosas tan bonitas. Además me hace muchísima gracia. Qué bonito. Bueno, pues ya decía, con esto voy a cerrar mi video el día de hoy. Se pueden fijar que es un collage y está formado con, pues yo creo que miles de fotos de Are You Sure. Esta misma imagen, vean, es una maravilla total, es una belleza. No sé quién hizo esto, pero gracias. Bueno, pues aprovecho también para decirle a las miembros del canal, muchas gracias por el apoyo que nos dan, porque sin ustedes, pues no me lo van a creer, pero no sería posible hacer estos videos, poder compartir. Gracias también a todos los que están aquí conmigo en el canal, los que ya están suscritos, los que me dejan sus comentarios, los que dan like, los que comparten el video.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Si apenas están aterrizando aquí por primera vez, pues espero que les gusten mis contenidos y que se animen a formar parte del canal. Recuerden que es importante darle a la campanita para que les lleguen todas las actualizaciones. De mi parte sería todo por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Román y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.